Éxodo 17, versículo 8. Amén. Guerra con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomando una piedra la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Padre, alabamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias porque te hemos alabado, porque hemos glorificado tu nombre. Te pedimos que nos hables, que perdones nuestras faltas y pecados y que seas propicio a tu palabra. Sé tú el que hable a través de nosotros. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí narra la historia en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, que hubo una guerra, hubo una batalla entre Israel, el pueblo de Dios, y entre Amalek. Amalek era una de las tribus, una de las más fuertes, de los hombres más corpulentos. Provenía de Saúl, donde había firmeza, donde había un tiempo de fortaleza y también de guerreros. Es donde actualmente está la región de Edom. Y allí en Refidín hubo una batalla entre el pueblo de Israel y Amalek. Hubo varias batallas, pero esta es la primera batalla que narra la palabra de Dios. Israel venía de una victoria, venía una vez más de haber comprobado que Dios estaba con ellos, que las aguas de la roca, ahí cuando comienza el capítulo 17, había visto donde no tuvieron agua y Dios le proveyó una vez más, le demostró su misericordia, le demostró su amor. Y ahora viene la batalla contra Amalek, contra la tribu fuerte, y la batalla se produjo en las alturas, en un lugar alto, en un collado allí en Refidín. Allí comenzó la guerra, y dice la palabra de Dios que cuando Moisés levantaba su mano, el pueblo prevalecía, pero la batalla se tornaba dura, se alargaba. No era el tiempo previsto, sino que había ocurrido un tiempo mayor, y Moisés se les cansaron las manos. Cuando a Moisés se les cansan las manos, entonces los de Amalek prevalecen. Entonces el pueblo empieza a perder hombres que estaban en la franca, en la delantera, en el campo de batalla, y había que hacer algo porque realmente el pueblo estaba perdiendo la batalla. Y dice la palabra que ya habían ido los hombres esforzados y los hombres valientes habían estado allí, pero fueron Aarón y Hur. Aarón y Hur estuvieron allí. Entonces colocaron una piedra para que Moisés se sentase sobre esa piedra, porque ya el cansancio se sentía sobre sus extremidades. Ya no podía sostener la vara de Dios en la mano. Y entonces Aarón agarró de un lado las manos y Hur del otro lado, y así pudieron sostener las manos de su siervo para que recibiese la bendición de Dios. Y dice que Jehová dijo a Moisés: escribe esto en memoria de este libro, y Josué traerá memoria. Todos los de Amalek fallecieron debajo del cielo. Y Moisés edificó un lugar llamado allí Jehová Nisi, como que Jehová es nuestro estandarte, es nuestra bandera, el que pelea por nosotros. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. El trabajo pastoral no es fácil. Moisés fue el primer pastor, el que les tocó guiar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no era fácil, porque era un pueblo que nunca estaba conforme con nada.
Varias veces dijeron en el desierto, es mejor que hubiésemos muerto allá en Egipto, donde estaban bajo servidumbre, pero tenían las ollas de carnes y de comida. Dios le mandó maná, le dijo cuál era la porción que debían de obtener diariamente. Agarraban el maná, pero hubo días que fueron a buscar cuando no tenían que buscar, y cuando tenían que buscar una sola porción, a veces la dejaron para el otro día. Dios le envió codornices porque querían carne, y después no estaban de acuerdo con las codornices. Dios le puso una nube para que lo guiase y una columna de fuego para que lo orientase, y tampoco estaban de acuerdo. Dios le dio el agua pura, el agua purificada, y tampoco. A veces el pastor tiene que lidiar con varias cosas en la iglesia. En nuestros países íbamos a nuestras iglesias, éramos solo de ese país. Aquí a lo mejor ser pastor de una iglesia anglo no es tan difícil, porque solamente son una cultura, o de una iglesia afro, o de una iglesia de coreanos o filipinos. Pero a veces ser pastor de una iglesia hispana es más difícil, porque se ven enrolados varias culturas. Y yo quisiera que cuando hubiera actividad dieran comida de mi país, o yo quisiera que festejaran el día de mi país y no el día del otro, y yo quisiera esto, y siempre queremos jalar para el lado, y no es fácil cuando hay varias culturas y cuando hay varias cosas y queremos, y el trabajo pastoral no es fácil, es difícil. A veces queremos tener al pastor perfecto. Todas las iglesias quisieran tener al pastor perfecto, pero nunca estamos de acuerdo con las cosas. Si el pastor es joven, no queremos que sea joven, porque como este joven que no tiene experiencia me va a dirigir a mí que llevo 30 años en la iglesia. Pero si tiene canas y lleva muchos años, ya no lo queremos, porque a lo mejor está chochando y ya repite lo mismo. Pero si el pastor predica la palabra y usa la Biblia como es, y no usa ejemplos, ilustraciones, pensamos que el mensaje es aburrido. Pero si utiliza muchas ilustraciones y ejemplos y no le da la importancia a la palabra. Si el pastor predica con notas y bosquejos, pensamos que el mensaje es anticuado. Pero si lo hace sin usar notas y bosquejos, entonces creemos que está improvisando y no se ha preparado. Si el pastor ora largo, piensan que quiere impresionar a la congregación. Y si ora corto, es un hombre que parece que no ora en la casa. Si el pastor le gusta preparar muchas actividades, es porque quiere comer aquí y evitarle que la esposa cocine. Pero si come poco y no quiere comer aquí, entonces le hace el desaire a los hermanos. Y nunca se queda bien. A veces si el pastor predica de dinero, es porque le gusta el dinero, pero si no predica de dinero, no se preocupa porque la iglesia crezca. Si quiere poner leyes y cambiar cosas y transformar las cosas, pensamos que es un revolucionario, un transformador. Si no lo hace, entonces es un conformista. Si el pastor predica todos los domingos, a veces pensamos que es aburrido, pero si invita a otros a predicar, está evadiendo responsabilidades. Entonces, ¿es fácil el trabajo pastoral? Realmente no es fácil el trabajo pastoral. Hay personas que trabajan en lugares y no quieren lidiar con el público, porque cuando usted tiene que lidiar con otra persona, sea despachando en un mostrador, sea atendiendo a un cliente, lo que sea, casi nunca es fácil, y dirigir no es fácil. Los que han tenido personas a su cargo en un centro de trabajo saben que no es fácil, porque siempre va a haber algunos que le va a caer bien y a otros le va a caer mal. Pero siempre el pastor está atento a hacer el trabajo como Dios quiere que lo haga. Oí una ilustración que decía la fábrica de pastores. Dice que John Foster, que fue secretario de Estado hace muchos años, le tocó dar el discurso de clausura en un seminario teológico llamado Unión Teológica. Y se estaban graduando allí varios jóvenes que habían estudiado por años. Unos habían estudiado evangelismo, otros ministerio, otros pastorado, otros alabanza. Y a John Foster le toca dar el discurso de despedida, de clausura. Y él dijo estas palabras, dice: en Tennessee
tenemos una fábrica de misiles, pero aquí tenemos una fábrica de pastores. Usted dirá qué relación tiene una cosa con lo otro, pero lo importante es saber lo que prevalecerá para la humanidad y el efecto que hará. A lo mejor el término fábrica en ese momento era apropiado para la ocasión, pero era un término inapropiado y desafortunado para otro concepto, porque en ningún lugar se fabrican pastores, ni en ningún instituto, ni en ningún seminario teológico, ni en ninguna universidad, por muy acreditada que sea, se fabrican pastores. Se enseñan, se guían, se ayudan a perfeccionar, se le dan herramientas para que continúen el ministerio, pero los pastores los fabrica Dios mediante la obra del Espíritu Santo, cuando son hombres que son llamados, que acuden a la palabra de Dios, que oyen la voz audible de Dios, que buscan el llamado, que ponen la mano en el arado y no miran hacia atrás, sino que siguen hacia adelante, no mirando la circunstancia, no mirando el problema, no mirando la adversidad, sino siguiendo la carrera hacia el premio supremo que le dará Jesucristo cuando le dé la victoria. El Espíritu Santo es el que hace el efecto para que realmente sean hombres de Dios cuando acudan a su llamado. Siempre Dios ha querido pastorear su pueblo, pero Dios también escoge a hombres para que pastoreen su grey. Aquí vemos que Moisés fue escogido para dirigir, para guiar, para hacer la obra que realmente Dios quería que hiciera. Pero luego Moisés no hizo las cosas como estaban bien. Y entonces Dios tiene que llamar a otros pastores. Dios tiene que llamar a otros siervos. Cuando llamó a Josué en Números capítulo 27, y dice en el verso 16 y 17, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Lo más malo que hay es una congregación sin pastor. Todo el mundo quiere hacer lo que le viene en gana. Todo el mundo quiere predicar, todos quieren cantar, todos quieren orar, pero nadie quiere limpiar el salón, nadie quiere abrir las puertas y todo el mundo quiere hacer lo que quiera. Y Jesús habló mucho de las ovejas que vagan sin pastor. Y no todas las iglesias tienen pastor. Hay muchas iglesias que hoy en día no tienen pastor, muchas congregaciones. Y por eso es que habla tanto de los que no tienen pastor, de los que realmente no hacen la obra como Dios quiere. Jesús habló mucho. Jesús, cuando vio las personas, tuvo compasión de ellas, porque andaban desesperadas, andaban desorientadas, como ovejas que vagan sin pastor. Y dice aquí que le puso un hombre cuando estaba llamando Dios a Josué, y le dice: toma y sigue delante, y pondré hombres de Dios, te pondré de siervo para que guíes a mi grey, para que la pacientes, para que la lleves por agua fresca, para que le des el alimento sólido. La palabra en Eclesiastés capítulo 12, cuando el predicador está terminando su discurso de despedida, dice: las palabras del sabio son como aguijones, pero las palabras del pastor, del siervo de Dios, son como lanzas, son como que penetran, que hacen el efecto. Dice que eran como lanzas que ensanchaban, que hacían el efecto, porque a veces el pastor no puede tener el mensaje bonito, el mensaje adornado, que diga que todo te va a salir bien, que no vas a tener problemas, que no vas a tener pruebas, que no vas a tener luchas, que todo va a ser color de rosa. Tiene que dar el mensaje que Dios le dé, el mensaje que llama juicio, el que llama arrepentimiento, el que nos llama a ponernos a cuentas con Dios, porque cada día debemos estar en cuenta con Dios. El mensaje que redarguye, la palabra que penetra, que haga el efecto, que no llega solamente hasta el límite, sino que sigue más allá, que discierne los pensamientos, que pasa los tuétanos, todas las partes del cuerpo, y hace el efecto en el
el corazón. Ese es el mensaje que a veces no le gusta a las personas, pero ese es el mensaje que agrada a Dios. Antes las profecías eran así: arrepiéntete, vuélvete a Dios, estás por mal camino, debes realmente redarguir las cosas, debes hacer las cosas como Dios quiere. Había una disposición en Moisés y en Hur, en Aarón y en Hur, en ayudar a Moisés. No todos podemos estar en los mismos lugares. Cuando Jesús subió a la transfiguración, solamente pudieron ir Pedro, Juan y Jacobo. Los demás no estaban preparados para ese momento trascendental. Hay veces que no estamos preparados para el momento, y Moisés y Hur estaban allí. Los demás estaban en el campo de batalla. Ya Josué había escogido los hombres valientes, los que estaban dispuestos, pero la victoria no estaba en los hombres que iban adelante en la batalla. La victoria estaba en levantar las manos del pastor, en que la vara estuviera en conexión con Dios, en que realmente pudieran recibir la bendición de lo alto. La batalla fue en las alturas, y en las alturas es donde se pelean las batallas, porque se está más cerca de Dios. A veces usted no ve al pastor aquí, pero hoy en día el pastor está de rodillas, porque hay que estar de rodillas para estar delante de los hombres de pie. Porque cuando el hombre está de rodillas, Dios le recompensa. Y había que levantar las manos, había que ayudar, había que poner una piedra, había que sostener las manos. Hay cosas que podemos hacer, hay otras que no podemos hacer. No podemos casar, no podemos bautizar, no podemos dar Santa Cena, porque son ordenanzas que solamente le corresponden al pastor. Pero sí podemos orar por los enfermos, visitar, darle una palabra de aliento al pastor, decirle: qué bueno que te conocí, qué bien me hizo el mensaje, me sentí bien hoy, qué bueno. Podemos ir al evangelismo, podemos ir a las misiones, a los cultos que hay de capacitación, a los eventos, a los talleres. Podemos venir a trabajar, a limpiar en el templo, a ayudar en la construcción, en cualquier cosa, porque el pastor no lo puede hacer todo. Siempre detrás de un siervo de Dios hay una gran mujer de Dios. A veces no vemos a la esposa del pastor aquí en todo como quisiéramos cuando están conversando, pero seguro que está orando, que está cuidando a la familia, que está proveyendo para el hogar, haciendo muchas cosas que van a complementar como ayuda idónea, como complemento el trabajo pastoral. A veces he visto muchos pastores que han fracasado. Muchas personas que han fracasado porque le han dedicado tanto tiempo a la obra que han descuidado su matrimonio. El pastor necesita tiempo también para celebrar un aniversario de boda con su esposa, para cultivar ese amor, porque está expuesto a muchas tentaciones, aunque ya no sea aquel jovencito bien parecido de antes, está expuesto a muchas tentaciones también, y así mismo es, y pasa muchas veces estas cosas. Y usted ve que tiene que cuidar también a sus hijos y tiene que tener tiempo para sus hijos. A veces queremos que el pastor esté enrolado las 24 horas aquí en la iglesia. ¿Y quién va a tener a familia? ¿Quién va realmente a cuidar el matrimonio? Y dolorosamente he visto muchos hijos de pastores apartados hoy en día. Ni siquiera sirviendo en algo. Doy gracias por los hijos y por la esposa, porque están trabajando bien en el ministerio. Porque cuando realmente sepamos hacer las cosas y ser esa ayuda, va a tener tiempo para cultivar su matrimonio, para cultivar todas las cosas y el cuidado y la responsabilidad de educar a los hijos. A veces queremos que el pastor sea el que visite los enfermos, el que esté las 24 horas pegado al teléfono, el que esté siempre en un funeral, en un entierro, el que esté presidiendo siempre allí en el hospital, el que haga de constructor, de albañil, de mecánico, de arreglar el audio, el internet, todas las cosas, que sea el consejero, que sea el de oración, el de todo, que sea el hombre orquesta. Pero el pastor también necesita tiempo para descansar. He visto iglesias más grandes que esta y a lo mejor con más entradas económicas que no tienen un pastor a tiempo completo. Son pocos los pastores hispanos que están a tiempo completo, a no ser que sea una iglesia que esté en un local de una iglesia americana grande que tenga un pastor asociado hispano, pero son muy pocos, y lo que vale tener un pastor a tiempo completo.
que esté ahí el tiempo de un servicio, que esté al tiempo que no haga falta en el hospital, que no haga falta cuando tenemos un problema en el matrimonio, cuando necesitamos la consejería, cuando necesitamos la oración por el familiar que tenemos con problemas en nuestros países, cuando realmente necesitamos el consejo para guianza de nuestros hijos. Eso no tiene precio, tener un pastor a tiempo completo. Una de las cosas que debe tener el pastor es un salario honroso, no horroroso, sino honroso. Un salario, a veces da pena el salario de nuestros pastores. Y sabiendo que en un tiempo secular, en un trabajo secular, pueden ganar más. Oí decir una vez a una persona que escribió, que se llama el profesor Josué Calet Moret, y él hablaba acerca de cómo debía ser un pastor fiel y eficiente. ¿Cuántas cualidades tiene que tener un pastor para lidiar con el mundo, para lidiar con la congregación, para hacer realmente lo que Dios lo llama y lo capacita? Y decía esta persona, comparando al pastor con varias cosas, que el pastor debe tener la fortaleza de un buey, debe tener la tenacidad de un perro de caza, la audacia de un león, la paciencia de un burro, la adaptabilidad de un camaleón, la visión de un águila, la melodía de un ruiseñor, la mansedumbre de un cordero, la piel de un rinoceronte, la disposición de un ángel, la fidelidad de un profeta, la ternura de un pastor de oveja, el fervor de un evangelista y la abnegación de una madre. Es fácil celebrar como celebramos el día del médico, el día del enfermero, del albañil, del mecánico, del chofer, de los bomberos, del maestro, de cuantas cosas. Pero a veces pasa el tiempo y no recordamos del pastor. La palabra dice: acordaos de aquellos pastores que te enseñaron la palabra, que te enseñaron las buenas nuevas de salvación, que te guiaron por los caminos, que te corrigieron cuando estabas mal, que te tuvieron que disciplinar en un momento, porque la disciplina también proviene de Dios y es buena y agradable, porque en su tiempo hará el efecto. Porque no todo puede ser bonito y todo no puede ser color de rosa. La palabra nos dice allí en primer libro de Reyes, capítulo 22 y verso 18, acerca de las iglesias. Primer libro de Reyes 22, 18, dice: el rey de Israel dijo a Josafat: no te había yo dicho ninguna cosa buena profetiza acerca de mí, sino solamente del mal. A veces vienen cosas, y estaba dando una profecía a Micaías sobre el mal, pero Dios habla que dé la palabra con denuedo, que dé la palabra correcta, que dé la palabra en todo tiempo, que busque, que todo tiempo Dios mandará pastores, Dios mandará siervos para que realmente hagan la obra como Él quiere. El profeta Jeremías también habló en Jeremías capítulo 3 y verso 15. Dice: y os daré pastores según mi corazón, que apacienten con ciencia e inteligencia. Dice que os dará pastores que realmente continúen haciendo las obras, porque los propósitos de Dios no es que ningún lugar ni ninguna congregación esté sin pastor, sino que realmente tengamos la persona adecuada, la persona idónea que nos guíe en todo momento. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersaste mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a su morada, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que la apacienten, y no temerán mal más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Es decir, que Dios pondrá en el siervo fiel, en el que realmente le escoja
o escoge en todo tiempo que haga la obra como Él quiere, no que sea por capricho o por voluntad o por decir yo voy a ser pastor porque mi abuelo, mi tío fue pastor. No, eso no es así. Eso es por un llamado o por mi nacionalidad o porque sé hablar o porque tengo buen léxico o porque me es fácil o porque me sé congraciar con los hermanos. No, es realmente el que Dios quiera, en el momento que Él quiera y como Él quiera las cosas. En el libro de Hebreos, donde leyó el hermano y no nos pusimos de acuerdo, hablaba un poco de cerca de los pastores. Y allí en el libro de Hebreos, que lo estudiamos el año pasado, hablaba acerca en Hebreos 13 del pastor, del siervo de Dios, de aquel que se ha entregado en todo momento. De ese es el que hablaba aquí. Dice en el verso 7, Hebreos 13, capítulo 6, Hebreos 13, versículo 6, disculpen. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, cuál haya sido el resultado de su conducta y fe. Y dice en el verso 20, dice, y Dios, el Dios de paz y de los muertos, el gran Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto. Es decir, que dice en el 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si hay algo que no te gusta, comuníqueselo al pastor. Él te dirá las cosas como son, pero debemos respetarlo. Debemos de saber que lo que Él está haciendo, lo está haciendo porque Dios se lo ha encomendado. Usted dirá, ser pastor es fácil. No tengo que llegar temprano a un trabajo. No tengo que lidiar con el tráfico, pero cuando estamos durmiendo, el pastor está orando. Cuando estamos realmente festejando cualquier cosa, Él está preparando el mensaje. Él está preparando la enseñanza, porque los tiempos cambian y la palabra es la misma y el mensaje tiene que ser el mismo, pero también hay que hablar de temas relacionados como lo que tratamos el viernes, que están afectando a la iglesia de hoy en día. Y esos temas llevan muchas horas, llevan mucha búsqueda de información y mucha actualización. Ser pastor no es fácil, no es una cosa fácil. Es mejor tener un trabajo secular donde no haya que darle cuenta a muchas cosas. Pero nosotros daremos cuentas a Dios por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro comportamiento. Pero el pastor también le dará cuenta a todo esto, pero también por todos nosotros. Porque el pastor sufre y se desvela cuando aquella oveja está descarriada, cuando aquel que ha oído las buenas nuevas del evangelio afloja, cuando decae. Pero qué bueno que el pastor está ahí, cuando está llegando al barranco y no lo empuja, sino que le presta la vara, le presta el cayado y lo ala, lo atrae, le da el consejo, le da la palabra de ánimo, lo que proviene de lo alto, pero lo disciplina en el momento que tiene que disciplinarlo. Cuando hablamos ahorita que el hermano habló en Juan, ahí también quería llegar a Juan y hablar allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, del verdadero pastor. Juan capítulo 10 y versos, dice allí, volvió Jesús el buen pastor, y Jesús le dijo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que antes de mí vinieron, los ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien son sus propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el pastor se ocupará siempre por su rebaño, cuidará por su rebaño, para que las ovejas no anden
anden dispersas, para que las ovejas no se pierdan, para que reciban el buen alimento, para que puedan beber esa agua pura y cristalina y realmente puedan crecer y ir de peldaño en peldaño, de logro en logro, para ir hacia adelante, porque en esta vida cuántas cosas tenemos, y si no tenemos un pastor que nos guíe, que nos visite, que nos ayude, realmente las cosas no serán buenas. Por eso a lo mejor tú no puedes levantar las manos, tú no puedes ayudar a levantar las manos del pastor, pero puedes poner la piedra, puede ser de bendición, porque cualquier cosita que hagamos, por muy insignificante que sea, va a ser importante para la obra del Señor. Cuando el pastor tiene las manos levantadas, la iglesia sigue hacia adelante. Cuando las manos están levantadas, está en comunión con Dios, la bendición viene. Pero cuando las manos están caídas, ya no hay bendición, ya realmente el enemigo se apodera, porque se han perdido baluartes, se ha perdido la palabra, se ha perdido la conexión, la oración, la alabanza, el ayuno, todo lo que pueda depender de comunión con Dios. Tú eres importante y eres un baluarte para que la iglesia continúe con las manos levantadas, para que el pastor pueda seguir con sus manos levantadas en plena conexión y dependencia de Dios. No quisiéramos una iglesia derrotada, quisiéramos una iglesia que proclame las buenas de salvación, que siga hacia adelante, una iglesia que realmente pueda alcanzar a aquellos que no han conocido del Señor. Pero para eso hay que tener las manos levantadas, para eso hay que poner la piedra. A lo mejor tú no eres Aarón y Hur, pero eres la persona que puede poner la piedra. Y si eres Aarón y Hur, mucho mejor, porque ayudarás a que el pastor realmente tenga las manos levantadas. Yo no sé qué tú estás haciendo ahora, qué tú harás de ahora en adelante, pero tú eres un baluarte y eres importante. Dale gracias a Dios por el siervo que te ha dado. Dale gracias a Dios, ora por él, dale una palabra de ánimo, dale un día algo que lo incentive, y sea material o sea espiritual realmente, y dale gracias a Dios, porque no eres como una oveja dispersa, no eres como una oveja que vaga sin pastor, sino que tienes un siervo que se esfuerza, que se dedica, que realmente está alimentándose todos los días para darte la palabra. Que te duela o no te duela la palabra, tienes que saber que proviene de Dios, que lo hace por tu bien y por tu crecimiento espiritual. Pastor, tú que día y noche te entregas a buscar a ese pecador que en el abismo está. Tú que sufres desvelo sin cesar por esa oveja que descarriada va. Tú que siembras la simiente del amor del bendito evangelio del Señor en cada corazón. ¿Qué recibes en cambio, pastor? Tristezas, desvelo, dolores y amargura. Más es cierto, pastor, que sufres cientos de dolores y que viertes el llanto sobre el llanto, pero algún día, pastor, encontrarás flores cuyo rico perfume apague el quebranto. Pastor, sigue escribiendo en el libro de tu historia y deja en él plasmado en cada hoja una huella, que la corona la recibirás en la gloria y por cada oveja salvo una estrella.